Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Gunter y esto es De Todo Un Poco. Ya se acerca el 16 de septiembre, el famoso grito de la independencia, la fecha ideal para este video porque hoy quiero hablarles de lo que más me gusta de México y de algunas cosas que no tanto. Llevo 20 años en el país y creo que ya es tiempo o ya estoy listo para hacer este video. Quédense y después de la intro le cuento todos los detalles. Y ahí les va el primer lugar de las cosas que más me gustan de México. En primer lugar, el humor mexicano. México es un país que se ríe de todo y de todos. Y de ellos mismos también. Y no hay nada que admire más que la capacidad de un pueblo de reírse de sí mismos. En México, más tarde en producirse una noticia que en aparecer memes en las redes, ni un segundo les toma, señores. Y es ahí donde la picardía del mexicano te hace reír, pero también te lleva a reflexionar de fondo. Hacen de la tragedia comedia y de la comedia algo serio. Su esencia es reír. En segundo lugar, el albur mexicano, que saca a relucir la picardía del mexicano y si no aprendes, te lleva a la chingada. Yo tardé un tiempo en agarrar el modo y me costó entender que Rosa, la que vende mango, no es Rosa la manguera. Pero el albur para mí tiene implícita inteligencia, picardía y eso le sobra al mexicano. En tercer lugar, la comida y en especial los tacos. Aunque hay miles de platillos y cada región tiene los suyos propios, es el taco o los tacos el hilo conductor de la comida mexicana. No importa qué tan alto estés en la escala social o qué tan humilde seas, el taco los une. Todos comen taco y la mayoría con harto picante. Cuando un mexicano te dice pica poco, no le creas. Pica un chingo, pero ellos ya están adaptados. La riqueza culinaria de México no tiene competencia y tiene 1000 formas de mezclar los mismos ingredientes con nombres diferentes. Si quieren saber más, les dejo el video aquí de Sofía Niño de Rivera, aquí arribita, para que se rían un poco y entiendan de lo que hablo. En cuarto lugar, el tequila, que pasa un poco como los tacos. Está presente en todas partes y no importa de dónde vengas, que un shotcito de tequila a nadie le viene mal. Todos toman tequila y se ponen alegres, abiertos. El tequila saca la mejor parte del mexicano y la peor parte de los malacopas. En quinto lugar, el ahorita que no es ahora. Después de un buen tiempo entiendes que el ahorita es un lugar suspendido en el tiempo, en un futuro que no va a llegar nunca. Es decir, te están viendo la cara o más que verte la cara, te están dando el avión. Y eso es algo que aprendes de la picardía del mexicano y de la forma de ser de ellos. Y me encanta ese cuando te dicen, ahorita voy. Significa es, quédate esperando. En sexto lugar, todos cantan. El mexicano sabe divertirse y sabe armar la fiesta donde sea. No hay mexicano que con unos tequilas encima no saque el mariachi que llevan dentro y empiece la fiesta cantando a todo pecho. Amo el final de la fiesta que siempre terminan en cantada. Los mexicanos aman sus tradiciones, celebran a sus muertos, festejan la independencia, adoran a sus mariachis, sienten orgullo de sus charros y el tequila está en todos esos momentos. En la posición número 7, los lugares para visitar. Aquí hay de todos y para todos. Lo que quieras hacer en este hermoso país lo vas a encontrar. Playas mejores no puedes encontrar, pueblos, ruinas, naturaleza, en fin, miles de sitios para visitar y cada día encuentras algún lugar nuevo para conocer. En octavo lugar, la solidaridad. México es un pueblo que se critica a sí mismo y a veces son muy duros con ellos mismos, pero no permiten que nadie de afuera los critique. Y en eso les doy toda la razón. Como dijo el poeta José Martí, cubano por cierto, ellos aplican el nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Pero esa forma de defender su México no los exime de quererse entre ellos. La solidaridad abunda, la bondad aflora en cualquier desgracia y los une. Solo hay que recordar el último terremoto, donde miles de mexicanos salieron a las calles a ayudar, a salvarse a sí mismos. Y claro que los memes nos acompañaron a cada hora de ese terremoto. En noveno puesto, de lo que más me gusta de México es la amabilidad.
Y no confundamos amabilidad con sumisión. Sumisos no son. El mexicano es orgulloso de lo que siente, pero nunca deja de decir, por favor, gracias. Algo que tuve que aprender con el paso del tiempo, viniendo de una cultura donde el por favor y el gracias brilla por su ausencia. Creo que es una de las cosas que más admiro y me gusta de México. El número 10 es que aman el fútbol y le van a muerte y defienden a muerto a su equipo, el que sea, excepto el Cruz Azul, porque esa es la fuente de bullying o la fuente de memes más grande que tiene el fútbol mexicano. Y si es la selección nacional, la siguen con fervor, aunque la critican a muerte también. Ante el primer gol, todos salen a celebrar al ángel, y aunque de camino los hayan acribillado a goles, aún así ellos celebran y sienten orgullo de haber llegado hasta ahí. Y luego siguen celebrando, aunque no haya nada que celebrar. Y es un motivo para reunirse con amigos y montar la peda con tequila de fondo. Ya les dije las 10 cosas que más me gustan de México y ahorita les voy a contar las que no me gustan tanto. Y este silencio fue a propósito. Esta tierra me abrió sus brazos. Y aunque al inicio, como le pasa a todos los inmigrantes, tiendes a engrandecer lo que dejas detrás y te vuelves un poco crítico con lo que tienes enfrente, con tu presente. No es México al que tienes que criticar, es a ti por no adaptarte. Y mi consejo es que lo ames, porque hay mucho para amar. Y lo que no te guste, como en cualquier relación, aprendas a amarlo o a tolerarlo. Cada vez que tenía mis episodios de No Amor con México, me venía a la mente un poema de una poetisa cubana, Dulce María Loinás, y aprendí a quererlo un poco más. Era como si esta tierra me leyera esos versos que dicen así: si me quieres, quiéreme entera, no por zonas de luz o sombra. Si me quieres, quiéreme negra y blanca y gris y verde y rubia. Quiéreme día, quiéreme noche y madrugada en la ventana abierta. Si me quieres, no me recortes, quiéreme toda o no me quieras. Y este ha sido el video de hoy, un poco corto, pero ad hoc con la fecha. Espero que les haya gustado. Comparten con sus amigos, comenten, díganme qué es lo que más les gusta de México, si son mexicanos o son extranjeros. Díganme qué es lo que más les gusta y nos vemos en un próximo video. Ah, y no se olviden de suscribirse, señores, para seguir creciendo. Y ya saben, si no les gustó el video, compártanle a un amigo que le caiga mal y así gano vistas yo y ustedes se desquitan con ese amigo.